Buenos días, sexto año básico. Bueno, lo que vamos a ver hoy son las WH questions, ¿ya? Questions significa preguntas, ¿ya? Y bueno, WH, en este caso en inglés, se refiere a todo tipo de preguntas que empiezan con esto, con WH. Vamos a verlas, ¿ya? Dice, WH questions. En este caso, para nosotros serían las preguntas informativas. ¿Por qué? Vamos a verlo. Primero que todo, dice, hay dos tipos de preguntas básicas. Preguntas de sí o no, que se conocen como preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Las preguntas cerradas serían preguntas que no tienen argumento. Por ejemplo, es como que yo les preguntara a ustedes, ¿tienen hambre? Esa es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí o no. Así de simple. ¿Ya? Una pregunta cerrada es es la que tiene respuesta sí o no. No más de eso. Quizás no sé. ¿Ya? Pero sin argumento. Porque al yo preguntarle, ¿tienen hambre, por ejemplo? Yo espero que usted me responda sí o no. No que me dé fundamento. Así como sí, porque en la mañana no comí y todo el tema. O sea, está bien hacerlo, dar ese tipo de respuesta. Pero si nos están preguntando una cosa, solamente hay que responder sí o no. Ya. Esa es una pregunta cerrada. Bueno, y por lo demás es un ejemplo. Y la otra serían preguntas informativas o abiertas. ¿Ya? Esas son las que uno tiene que dar una respuesta más allá de un sí o un no. Por ejemplo, es como que yo preguntara, em, ¿cuándo tienes que hacer la tarea? ¿O cuándo tienes que ir a jugar fútbol? Por ejemplo. La respuesta sería, no es sí o no. La respuesta sería, no sé, pasado mañana, por ejemplo. ¿Ya? No recuerdo muy bien. Creo que el lunes. Esa sería una respuesta abierta, ¿cierto? A una pregunta abierta. Que no es de sí o no, porque esa sería una pregunta cerrada. ¿Ya? En inglés, estas también existen. ¿Ya? Y este tipo de preguntas se le conoce como WH questions. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo anterior, dice, estas se llaman así, las preguntas informativas, porque no es posible contestarlas con un simple sí o no. Requieren más información. Eso es básicamente, ¿ya? Es una pregunta abierta, la respondemos dando más información, no con sí o no. En inglés se llaman WH questions porque todas las palabras interrogativas, o sea, las palabras que son pregunta en este caso, comienzan con las letras WH, con la excepción de una pura palabra, que sería how. Esta también entra en la categoría WH, ¿ya? Vamos a ver. Fíjense. Palabras interrogativas y su traducción. Tenemos who o whom, que en español significa quién. What significa qué o cómo. When significa cuándo. Where significa dónde. Why, por qué. How, aquí está el how, significa cómo. Which o which también, las dos formas también dichas, significa cuál. Y whose significa a quién. ¿Ya? En este caso, estas traducciones que están acá son lo más cercano posible a esto, porque muchas veces puede variar, pero esto es lo más cercano a lo que significan todas estas WH, ¿ya? Palabras WH, que son preguntas, ¿ya? ¿Por qué son preguntas? Porque todo tipo de pregunta en inglés tiene que empezar con esto. Empieza con esta palabra, ¿ya? Y como les digo, a ver, un ejemplo en inglés podría ser What are you doing? En este caso sería ¿qué estás haciendo? ¿Ven? ¿Qué estás haciendo? La respuesta no es un sí o un no. ¿Qué estás haciendo? Sí. No. Es imposible, ¿cierto? A ese tipo de preguntas le respondemos con un argumento, con más información. Esa sería una pregunta abierta. Ese es el, Esa es la idea. Copien este esquema ya. Traten de copiar esto en su cuaderno. Ya. Dice who y whom se usan para obtener, obtener información sobre una persona o personas en este caso.
Recuerden que who o whom significa quién o a quiénes, ¿ya? La pregunta en este caso, ejemplo, dice who is at the door, que significa quién está a la puerta. La respuesta sería Tom is at the door. Tom está a la puerta. Otro ejemplo sería who wants an apple? ¿Quién quiere una manzana? I want an apple. Yo quiero una manzana. Otro ejemplo. Pero en este caso, no, pasamos a what, ¿cierto? Dice what. What se usa para obtener información sobre una persona o una cosa. La pregunta, what is this? ¿Qué significa que es eso? And the answer is, this is a bird. Es un pájaro. La respuesta, ¿ya? Bueno, no vale la pena que lea lo que está en español, ¿ya? La idea es que reforcemos el inglés, ¿ya? Para no ocuparles mucho tiempo. Ya, entonces la pregunta sería, what did she say? She said to be quiet. When, pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre algo, cierto? O ocurrirá algo. The question is, when does Anna arrive? Recuerden, abajo están las traducciones, ¿ya? Así que pueden ver lo que yo estoy preguntando acá arriba. Y respondiendo acá por el otro lado. Answer. She arrives at 10:30. When can I see you again? I don't know. Entonces tenemos pregunta y respuesta. Todos los ejemplos están siendo así por si acaso. Where, pregunta dónde. La pregunta sería, where does Natasha live? La respuesta, she lives in Miami. Question, where were the keys? ¿Dónde estaban las llaves? ¿Cierto? They were in the car. Why, pregunta por qué. El porqué de algo, ¿cierto? Why. Why is the street closed? They are repairing it. Why did Alex leave? He had a meeting. How, que está la distinta que les decía yo porque no empieza con WH, pero sí está dentro de esta categoría de preguntas. How pregunta cómo algo ha pasado, pasa o pasará. Question, how does this work? Push the red button, en este caso. Push the red button. Empuje el botón rojo. How was your mother? She was much better. Which o which pregunta cuál. Question. Which of these pens is the best? The black one is the best. Which author do you enjoy? I enjoy reading Borges. Whose, recuerden, busca información sobre la posesión de una cosa. Con la posesión nos referimos a que alguien posee algo, ¿ya? Esa es la posesión, de que yo, por ejemplo, soy dueño de algo, por así decir, ¿ya? O tomé algo prestado, no necesariamente debo ser dueño de algo, ¿ya? En este caso, la pregunta sería, whose book is on the table? Whose, ¿a quién? Recuerden. Entonces estoy diciendo, ¿a quién pertenece el libro que está en la mesa? Eso es posesión, porque el libro es de alguien, ¿ya? Whose book is on the table? That's Tom's book. Whose idea was that? ¿De quién fue esa idea en este caso? ¿Ya? It was her idea. Era su idea. Thank you very much. Esa sería la presentación del día de hoy, niños. La idea es que ahora ustedes hagan un ejemplo por cada una de las... Voy a volver atrás. De las preguntas WH, de las WH question. Quiero que hagan un ejemplo para esta y esta. ¿Ya? Recuerden, ahí está la traducción. Entonces pueden hacer la pregunta basándose en estos significados. ¿Ya? Un ejemplo por cada una de estas. Van a hacer una pregunta para cada una de estas. Eso básicamente. Saludos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Chao, chao.